Vamos a hablar de qué es Avastor. Ya conocéis todos qué es Avastor. Básicamente es un producto de almacenamiento. Haremos 4 o 5 slides en las cuales pues diremos los puntos más concretos de lo que puede hacer Avastor como almacenamiento. Hablaremos de las limitaciones en los actuales almacenamientos en red. Veremos que increíblemente uno de los graves problemas que tienen los almacenamientos SAN y NAS a nivel de disco son las lecturas aleatorias. Dirán, bueno, las lecturas aleatorias, ¿y cómo es posible que haya lecturas aleatorias? Sí, porque son las que más impactan luego en las escrituras. Entonces, si nosotros no conseguimos acelerar las lecturas aleatorias, lo que va a ocurrir es que el sistema va a tener muy pocos hilos por segundo. No sé si sabéis las diferencias entre la velocidad de un almacenamiento y los hilos por segundo. Sí, supongo, ¿no? ¿La diferencia cuál es? Un almacenamiento puede mover, digamos que, imaginemos que es un corazón. Dependiendo de cuántas veces lata, podrá mover más o menos sangre. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos poner ficheros grandes, pero si no tenemos los suficientes latidos, no moveremos la suficiente información. O sea, el medir un almacenamiento en su tasa de transferencia hacia afuera, normalmente es un error técnico. Lo que hay que medir es cuántas veces, cuántos hilos por segundo puede tener ese corazón, esa controladora, y dependiendo de los hilos por segundo ya haremos más grandes o más pequeños los bloques. Entonces, mucha de esta ponencia vais a ver que físicamente la gran diferencia es que medimos no en tasa de transferencia, en ocasiones sí, pero normalmente mediremos en hilos por segundo. Por ejemplo, ¿cuántos hilos por segundo puede dar un disco SATA? Una pregunta típica. ¿12.000? ¿15.000? Estamos hablando siempre de miles y miles. Pues normalmente un disco SATA no va a dar más de 200. ¿Y solo 200? Y nos podemos dar con un canto en los dientes, porque un disco SATA 15.000, como mucho, va a dar 400. Si además hacemos que tenga que escribir y leer aleatoriamente, aunque sea un bloque de 4K, la cabeza va a ir a un lado y luego tiene que escribir a otro. Por lo tanto, pues es que este almacenamiento es que no va rápido, y ahí ya medimos en megas por segundo, megabytes por segundo. Y el problema no está en los megabytes, está en las hilos por segundo que está haciendo trabajar el disco. Si cada disco además no da muchos, pues tenemos un problema añadido. Hablaremos de la solución Avastor L2 ARC más caché. Bien, ¿qué es una L2 ARC? Es Level 2 Adaptative Replacement Cache. O sea, es el reemplazo de la caché de un modo adaptativo de nivel 2. Dicho de otro modo, las controladoras RAID tienen una caché en pre-escritura, pero que me diga alguien dónde está la caché en pre-lectura, si no sabe lo que va a pedir el usuario. Pues este concepto lo que habilita es una caché en lectura, para evitar mover las cabezas de los discos. Ese es el concepto que estamos agregando a nuestro producto Avastor. ¿Cómo acelerar las prestaciones de los array writes basados en discos duros? Lo veremos después. En ocasiones hay que poner más discos duros, en ocasiones hay que poner más velocidad para que tengan menos latencia, y hacer una mezcla, un concepto que se llama array híbrido, que es discos SSD más discos magnéticos. Veremos cómo implementa el producto Avastor las técnicas L2 ARC más caché. L2 ARC más caché es el producto de Adapted por PM Sierra. Bien. ¿Cómo funciona? Veremos cómo funciona, veremos unos pequeños test e intentaremos sacar todos juntos unas conclusiones. Yo haré unas propuestas de conclusiones y luego, si tenemos un poquito de tiempo, pues intentaremos físicamente comentarlas. Bueno, pues ¿qué es Avastor? Pues Avastor es todo uno. Es una red NAS, una red SAN, puede trabajar en iSCSI, puede trabajar en Fiber Channel, soporta InfiniBand. InfiniBand, no sé si suena InfiniBand, son redes de alta velocidad y baja latencia que podemos llegar hasta 40 gigabits por puerto. O sea, ya no hablamos de 1 gigabit, 2 gigabit, 10 gigabit de Ethernet, no, hablamos de 40 gigabits. Soportamos Fiber Channel 8 gigabit, InfiniBand, como hemos comentado, el SDR, DDR y QDR. Soportamos SAS 6 gigabit, SATA 2 a 3 gigabit. Importante, compatible con VMware 3.5, 4.0, 4.1. Internamente el propio sistema
permite hacer replicación síncrona y asíncrona. En entornos de virtualización eso es extremadamente necesario, ¿no?, para tener los contenedores replicados, y no hay que meter ningún agente. El propio almacenamiento habla con sus hermanos para poder hacer replicaciones síncronas y asíncronas, y además puede replicar LUNs, o sea, lo que serían volúmenes de disco, o puede replicar carpetas, que eso es muy importante. Soporta Snapshot, Virtual Disk Library, que no es una Virtual Tape Library, es diferente. O sea, hay robots de cintas virtuales, que es una VTL, y una VDL es que el sistema trabaja como robot de cintas, pero trabaja sobre carpetas, y esas carpetas están cargadas sobre discos. Lleva los motores de backup, lleva motores de antivirus, se actualizan automáticamente y desatendido, soporte de multipath para agregación de ancho de banda y tolerancia a fallos, y soporta iSCSI cluster. ¿Eso qué significa? Que dos cabinas que están replicadas en síncrono, dos cabinas físicamente, si una cabina cae, en la otra cabina sigue teniendo los mismos IQN, las mismas IPs, los mismos nombres, para que los servidores piensen que todavía sigue trabajando. Pero no es un sistema RAID 5 con doble controladora, no. Si un sistema RAID 5 con doble controladora falla el backplane de los discos o fallan los discos, da igual que tengamos dos controladoras, hemos perdido el almacenamiento. Mientras que aquí no, aquí son dos almacenamientos replicados en local. Bueno, veremos alguna imagen, pues aquí está claro, como NAS, las comparticiones, los usuarios, los grupos, se integra dentro del directorio activo y todas las cosas normales que debe hacer un sistema NAS. Como SAN, pues aquí tenemos los diferentes volúmenes, como carpeta, como disco en Fiber Channel, si tiene replicación, si tiene snapshots. Vemos físicamente que disponemos de todas las opciones Fiber, todas las opciones en iSCSI, podemos soportar la replicación de volúmenes, lo comentábamos, y en un entorno muy amigable y muy sencillo de administrar. Como replicación NAS, carpeta, o sea, la tarea, carpeta, que snapshot le tenemos asignado, destino de IP, destino de la compartición, los agentes, que simplemente pone nombre de usuario y contraseña, y permite tener los mecanismos de, en la copia remota, decidir si queremos que haya variación o no haya variación. Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que en origen tenemos un problema y hay un borrado o una corrupción de datos. Si eso está replicado contra el site remoto, lo que hemos hecho en el origen lo tenemos también mal en el destino. Con un checkbox simplemente le decimos don't delete files, por lo tanto no va a cambiar el fichero. Cada vez que ese fichero se modifica, en el destino hay un fichero nuevo y podemos tener un histórico de ese tipo de ficheros. En alta disponibilidad, aquí vemos failover configuration, o sea, físicamente podemos configurar ambos Avastor para que trabajen en un entorno cluster. Es importante saber que en el tema de replicación el sistema también controla la calidad de servicio. O sea, nosotros podemos decirle qué ancho de banda vamos a usar de esa línea para poder hacer la replicación. En ocasiones, normalmente, cuando hay zonas de campus, por ejemplo, universitarios, entre campus suele haber una fibra, normalmente, que comunica un campus con otro. ¿Qué ocurre? Por ahí va todo. Si nosotros nos ponemos a replicar, posiblemente el sistema de almacenamiento se coma el 80%. A lo mejor nos interesa decir 20 megabits por segundo para la replicación en asíncrona. Bueno, vamos a hablar un poco sobre RAIDs. ¿No? RAID basado en discos duros. Está claro que es desde dónde partimos nosotros el precio. Bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Olvidémonos de cachés en preescritura, en lectura. Nuestra base, que son un RAID 5 de 3 discos y a ver cuánto vale, ¿no? Bueno, una tasa normal de transferencia, aquí no hablamos de hilos, hablamos de tasa normal de transferencia, estamos hablando de unos 170 megabytes por segundo por disco. Es una cosa relativamente estándar de poder sacar dentro de discos. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos malas prestaciones en entradas y salidas aleatorias. O sea, en esos latidos de corazón que hablábamos internamente del disco. ¿A qué es debido? Al trasiego de cabezas. Si esta es la superficie magnética y está girando y yo soy la cabeza, aunque tenga varias, tengo que leer un fichero de aquí, pero a la vez tengo que escribir un fichero donde está aquí. En lo que voy y vuelvo, la tasa de transferencia se viene abajo. Bien. ¿Cuándo es especialmente malas, además? Cuando los ficheros son pequeños, que solo conseguimos de 100 a 200 IOPS. Pero si además son muy pequeños,
todavía menos. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos un fichero, el fichero X, que está compuesto por A, B y C. Yo tengo un disco, otro disco y otro disco. Yo tengo A, B y C. Estaré leyendo, si son bloques de 4K, en total 12K. Muevo 3 discos y físicamente solo he utilizado, digamos, un acceso en cada disco, un IO en cada disco. ¿Qué pasaría si ese dato a lo mejor solo fueran 4K?